Europa está creando una nueva alianza. Y al parecer, esta alianza amenaza no solo las posiciones políticas de Rusia, sino también su equilibrio militar. Es más, en un futuro próximo podría llevar a que Polonia tenga acceso a armas nucleares, primero en forma de un paraguas de Francia y posteriormente, según algunos expertos, en forma de su propio arsenal. El 9 de mayo, cuando Rusia celebra tradicionalmente la victoria en la Segunda Guerra Mundial, tendrá lugar en París un acontecimiento que, sin exagerar, podría convertirse en un nuevo punto de partida para toda la arquitectura de la seguridad europea. Francia y Polonia firmarán un acuerdo de defensa de gran envergadura, presentado bajo el pretexto de revivir el acuerdo de 1991. Pero si en los años 90 se hablaba de esperanzas postsocialistas, democracia e interacción económica, hoy la agenda es radicalmente diferente. Disuasión nuclear, ejercicios militares conjuntos, contratos para submarinos, tanques y ataques. Preventivos. ¿Es simbólico que esto se firme precisamente el 9 de mayo? Sin duda. ¿Provocador? Y tanto. Mientras que en Moscú se celebran desfiles, bombarderos estratégicos sobrevuelan la Plaza Roja y los veteranos reciben flores y medallas, en París se da un paso que podría convertir Europa del Este en una nueva línea de presión estratégica sobre Rusia. Y esto no es hipotético. Es una decisión jurídicamente formalizada de dos capitales clave, a las que podrían seguir otras. La redacción de los borradores del acuerdo es lo más cortés posible. Se habla de profundizar la cooperación bilateral, armonizar los intereses estratégicos y desarrollar la cooperación en materia de defensa. Pero detrás de estos párrafos se esconde la esencia principal. Polonia no descarta la opción de obtener garantías nucleares de Francia. Y esto ya no es solo política, es un desafío estratégico. Y si París da ese paso, se creará un precedente. A Polonia podría seguirle Lituania, luego Rumanía y... ¿quién? Sabe, tal vez incluso Alemania, que en 2025 ya ha abolido oficialmente el freno de la deuda e invertido 1 billón de euros en rearme. Para cuando Estados Unidos se sumerja definitivamente en sus problemas internos, Europa podría presentar al mundo una realidad completamente nueva. Una alianza con su propio ejército, sus propias decisiones nucleares y una postura muy dura hacia Rusia. Pero vayamos por partes. El elemento más llamativo y potencialmente explosivo del pacto entre Francia y Polonia fue la declaración del primer ministro Donald Tusk sobre la posibilidad de involucrar a Francia en la disuasión nuclear de Polonia. Pero no solo eso. Por primera vez a nivel de jefe de gobierno, se insinuó un escenario en el que Varsovia podría desarrollar su propio arsenal nuclear. Esta declaración provocó inmediatamente una resonancia en la comunidad de expertos, y no solo en Europa del Este. Se está discutiendo en Bruselas, Berlín, Washington y por supuesto en Moscú. Es difícil. Sobreestimar la radicalidad de este paso. Polonia, que cumple formalmente el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, ni siquiera ha discutido oficialmente tales posibilidades hasta ahora. Sin embargo, la realidad ha cambiado. Desde el comienzo del conflicto en Europa del Este y en medio de las constantes amenazas de Rusia, Varsovia ha comenzado a revisar los principios fundamentales de su seguridad. Tusk no está solo en su posición. Los militares y analistas polacos hablan cada vez más de que el país debe estar preparado para garantizar la disuasión por sí solo. El principal analista militar polaco, Rafał Zieliński, declaró en el programa Polsat News: si en algún momento Francia o Estados Unidos no pueden o no quieren defendernos, debemos tener algo que pueda disuadir al agresor de dar un paso fatal. Otros expertos discuten la posibilidad de crear un programa nuclear bajo el pretexto de átomo pacífico, que técnicamente permitiría desarrollar el enriquecimiento de uranio y tecnologías de doble uso. Por supuesto, el camino real hacia la bomba nuclear tomará años, si no décadas, pero lo más importante es el precedente en sí. Polonia, miembro de la OTAN y uno de los aliados más leales de Estados Unidos, pone en duda la eficacia de la defensa colectiva de la alianza. Es más, reconoce de hecho, el paraguas estadounidense puede no abrirse en el momento adecuado.
Esto socava los cimientos de toda la seguridad euroatlántica. En medio de estas declaraciones de Tusk, se ha desatado un debate interno en Francia. ¿Debería el país, la única potencia nuclear de la UE, compartir sus capacidades? Según Le Monde, se están celebrando reuniones a puerta cerrada en el Palacio del Elíseo sobre este tema. Los representantes del Ministerio de Defensa, al parecer, se muestran escépticos ante tal idea, temiendo que Francia se vea arrastrada a un posible conflicto sin control parlamentario. Al mismo tiempo, algunos políticos, especialmente los partidarios de la autonomía estratégica europea, creen que París está obligado a asumir más responsabilidad. La señal también fue recibida en Alemania. El Bundestag guarda silencio por ahora, pero se están llevando a cabo debates entre bastidores. En medio del rápido rearme y la abolición del freno de la deuda en la Constitución, las conversaciones sobre un programa nuclear propio son cada vez más fuertes. En marzo de 2025, el periódico Die Welt informó que un grupo de diputados de la CDU y el FDP habían enviado una carta informal al canciller Merz, proponiendo iniciar un estudio estratégico de las posibilidades de disuasión nuclear en el marco de una iniciativa de defensa europea. Por supuesto, todo esto está generando una gran polémica. Los opositores a tales medidas recuerdan que, en caso de retirarse del TNP, Polonia o Alemania quedarían aisladas, arriesgándose a sanciones por parte de las instituciones internacionales e incluso de sus propios aliados. Pero los partidarios de una línea dura replican: ¿y si el cielo sobre Varsovia estuviera vacío en un momento crítico? ¿Quién responderá por millones de vidas? La aparición de tales construcciones retóricas es ya de por sí una revolución. Si antes se hablaba del tema de las armas nucleares con cautela, ahora se hace abiertamente, en voz alta y en horario de máxima audiencia. Es significativo que incluso en Lituania y Rumanía, que hasta ahora han actuado como socios menores de la OTAN, se estén escuchando las primeras señales cautelosas. Bucarest ha expresado su disposición a considerar todos los escenarios para fortalecer la defensa. Y en Vilna, el ministro de Asuntos Exteriores ha calificado el debate como un resultado natural de la turbulencia geopolítica. El silencio de Estados Unidos en esta situación es especialmente revelador. Washington no ha condenado la declaración de Tusk, pero tampoco la ha apoyado. La Casa Blanca se ha limitado a recordar la necesidad de mantener la unidad dentro de la alianza y ha reafirmado su compromiso con la política de no proliferación. Sin embargo, entre bastidores en el Congreso, ya se escuchan otras valoraciones. Un senador republicano, que prefirió permanecer en el anonimato, declaró a Político: si Europa quiere asumir la responsabilidad, no vamos a impedírselo. ¿Qué es esto sino un permiso? Así es como se forman los giros históricos. No a partir de las declaraciones de los presidentes, sino a partir de una serie de decisiones no adoptadas y zonas grises en las que las viejas reglas pierden su validez. Si Polonia sigue este camino, otras podrían seguirla. Un escenario en el que, para 2030, Europa tenga no uno, sino 3 o 4 estados con arsenales nucleares, está dejando de ser una fantasía. Se está convirtiendo en parte de las previsiones estratégicas, aunque todavía en voz baja. París, Varsovia y ahora Estocolmo. Francia ya no apuesta por asociaciones de defensa puntuales, sino que ahora París está construyendo una red completa de alianzas militares dentro de la Unión Europea y la OTAN. Un paso obvio en esta dirección ha sido el acercamiento activo a Suecia. Si hasta hace poco el ejército sueco era percibido como un componente neutral de la arquitectura de seguridad nórdica, ahora se está integrando rápidamente en los planes occidentales para crear un flanco de contención septentrional. Según informa Político, en abril de 2025, Francia trasladó a la base aérea de Luleå, en Suecia, un avión cisterna estratégico Airbus A330 TT. Esta base aérea, situada a 600 kilómetros de la región de Kaliningrado, tiene una importancia estratégica no solo por su proximidad a las fronteras rusas, sino también porque permite coordinar operaciones en el Ártico, el Atlántico Norte y el Mar Báltico simultáneamente.
El despliegue del elemento aéreo francés en Lúleo forma parte de la Operación Pagar, una misión ártica destinada a demostrar fuerza, verificar la preparación operativa y consolidar la presencia militar en la región. Esta decisión no puede considerarse aislada de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN en 2023. A partir de ese momento, la región del Báltico ha comenzado a convertirse rápidamente en un escenario de aumento militar. La calma neutral ha sido sustituida por maniobras regulares, ejercicios y acciones conjuntas de los países de la alianza. Los ejercicios Aurora, Arctic Shield, Cold Response y Nordic Defense Cooperation son ahora la norma. Solo en 2024 se llevaron a cabo más de 30 eventos a gran escala en la región, con la participación de contingentes estadounidenses, británicos, alemanes y franceses. Francia, que posee uno de los ejércitos más capaces de Europa, está utilizando Suecia como un punto de apoyo septentrional. Sus aviones y barcos tienen acceso a la infraestructura sueca, incluyendo puertos de aguas profundas y aeródromos de doble uso. A cambio, Estocolmo recibe garantías de interacción y apoyo logístico, así como dividendos políticos en Bruselas y Washington. Es especialmente preocupante la rapidez y la determinación con la que se está incrementando la presencia militar en las zonas adyacentes a Kaliningrado. Este enclave ruso se está volviendo cada vez más aislado. Polonia y Lituania ya han tomado el control de las rutas terrestres de comunicación. Alemania está reforzando su presencia en Polonia y Lituania, creando una infraestructura permanente para el despliegue de contingentes de la OTAN. El despliegue de aviación militar en Suecia, así como su integración en los planes de la alianza, convierte de hecho a la región en un eje táctico de presión báltica. El Ártico, que durante mucho tiempo se había mantenido al margen de los juegos militares directos, está ahora siendo arrastrado al sistema de contención. Los barcos franceses entran regularmente en el puerto de Tromsø. Los submarinos británicos patrullan las aguas del norte y las unidades danesas y noruegas están ensayando operaciones para interceptar y repeler una posible invasión. Todo esto hace que la región no solo sea vulnerable, sino también explosiva. La región de Kaliningrado en Rusia ahora se considera en las doctrinas occidentales como un punto de vulnerabilidad para la propia Moscú. Según cálculos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CIESIS, en caso de un conflicto importante, los principales esfuerzos de la OTAN se centrarán en aislar y bloquear Kaliningrado. La actividad francesa en Lúleo encaja directamente en este escenario. Las bases aéreas y los aviones cisterna permiten el despliegue de aviones de corto alcance y el control constante del KINU. Espacio aéreo de la región. La propia Suecia, a pesar de muchos años de neutralidad, se unió a esta alianza no con moderación, sino con entusiasmo. Dentro del país, se están llevando a cabo reformas a gran escala en el ámbito de la educación militar, la modernización del ejército y la restauración de las reservas. Más de 100.000 personas participan en el sistema de defensa territorial. Según el Ministerio de Defensa sueco, para 2027 el número de fuerzas armadas del país alcanzará las 120.000 personas, lo que será la cifra más alta desde el final de la Guerra Fría. Francia, aprovechando este impulso, está ampliando no solo su influencia militar, sino también político-estratégica en la región. Promueve activamente el concepto de un escudo de defensa europeo, en el que se integran los estados del norte y este de Europa. París se ha convertido no solo en un participante de la OTAN, sino en un centro de un eje de influencia alternativo dentro de la propia alianza, ofreciendo sus propios escenarios y estructuras de mando. En este contexto, Rusia percibe las acciones de Francia y Suecia como una clara provocación. Moscú ya ha anunciado el traslado de defensas aéreas adicionales a Kaliningrado, el aumento del número de puestos de combate y la modernización de los arsenales. En abril de 2025, se probó un nuevo complejo operativo táctico con la posibilidad de despliegue en pequeñas plataformas móviles, según los analistas, precisamente con el objetivo de utilizarlo en la región del Báltico y el Ártico. La escalada avanza en espiral.
Cada acción de París o Estocolmo provoca una respuesta similar. Al mismo tiempo, ninguna de las partes puede detenerse. Una parada se percibiría como debilidad. Francia y Suecia, habiendo tomado un rumbo hacia el fortalecimiento del flanco norte, ya no pueden retroceder. Esto no son solo ejercicios. Esta es la infraestructura de un futuro conflicto. Y la base aérea de Lúleo es solo el primer punto en este mapa. Una nueva alianza y viejos complejos. Polonia, Francia y Suecia ya no son una unión espontánea de países con temores comunes. Este es un núcleo estructurado de un nuevo eje militar dentro de la Unión Europea y la OTAN. Y aunque formalmente nadie lo llama todavía una alianza dentro de la alianza, de hecho ya existe. Se distingue no solo por un alto grado de coordinación operativa, sino también por el deseo de actuar de forma independiente, tanto en términos de adquisiciones militares como de planificación estratégica. Polonia, que posee uno de los ejércitos de más rápido crecimiento en el continente, apuesta por dotar a sus fuerzas armadas de tecnologías modernas. Francia ofrece precisamente lo que le falta a Varsovia: submarinos Scorpene, vehículos blindados pesados y sistemas de defensa aérea. En 2025 se firmó un contrato para el PINU. Suministro de 48 vehículos blindados Jaguar y 250 unidades de VBCI, parte de los cuales se producirán en territorio polaco. Se están llevando a cabo negociaciones para la adquisición de helicópteros polivalentes H-325M y, lo que es importante, para la creación de una producción conjunta de drones de combate de alcance medio. Suecia, por su parte, aporta a la alianza sus competencias únicas: satélites de reconocimiento, estaciones de radar móviles y centros logísticos, ya modernizados según los estándares de la OTAN. La empresa sueca Saab ofrece sistemas de vigilancia capaces de cubrir secciones enteras de territorios fronterizos. Y también está trabajando con la francesa Thales en la creación de un sistema unificado de detección de drones. Estos proyectos van mucho más allá de una asociación cortés. Se trata de una integración real de las industrias de defensa. Así, no solo se forma un mecanismo de defensa, sino que nacen nuevos centros de poder, a diferencia de la situación anterior, cuando las decisiones se tomaban principalmente en Berlín y Bruselas. Ahora los contornos de un influyente trío se perfilan en el mapa de Europa con mayor claridad. París para el liderazgo estratégico, Varsovia para el poder terrestre, Estocolmo para el escudo norte. Estos estados crean una estructura que actúa en paralelo a la política oficial de la Unión Europea. Formalmente, dentro del marco. En esencia, de forma independiente. En este contexto, las relaciones con Alemania parecen cada vez más distantes. Berlín se mantiene al margen de la mayoría de las iniciativas de Varsovia, reacciona con moderación a las declaraciones de Macron sobre un ejército europeo y trata de mantenerse alejado de los planes de disuasión nuclear. Las razones no solo residen en las diferencias políticas, sino también en el trasfondo histórico. Alemania todavía siente su vulnerabilidad al discutir cuestiones de liderazgo militar, las restricciones constitucionales, el temor a las acusaciones de militarismo, el temor a perder el liderazgo moral. Todo esto frena su participación en audaces iniciativas de defensa. Sin embargo, bajo la presión de las circunstancias, Alemania está empezando a cambiar. En los pasillos del Bundestag ya se está discutiendo la posibilidad de acercarse a las iniciativas de Polonia y Francia, especialmente en el contexto de la incertidumbre en las relaciones transatlánticas. El ministro de Defensa alemán declaró en una sesión informativa a puerta cerrada que el tiempo de la contención unilateral ha pasado. Necesitamos nuevas asociaciones dentro de Europa. Esto suena como un intento de salir de un estado de estancamiento estratégico y no quedarse al margen del sistema que se está formando. El hecho es que 3 países, Polonia, Francia y Suecia, se están coordinando cada vez más entre sí. Participan en ejercicios conjuntos, despliegan estados mayores conjuntos, sincronizan mapas tácticos e intercambian datos de inteligencia. Si antes estos niveles de interacción eran característicos solo de los socios angloamericanos,
ahora se están convirtiendo en la norma dentro de Europa. Esto ya no es un esquema de prueba, sino un sistema de seguridad de nueva generación en ciernes. A largo plazo, este eje podría convertirse en la base de una coalición europea más amplia, que incluiría a los países bálticos, la República Checa, posiblemente Rumania y Finlandia. En este caso, Berlín tendrá que unirse al nuevo formato o observar desde el margen cómo se forman los contornos de la seguridad sin él. Y París, Varsovia y Estocolmo ya no esperan. Están actuando. Úrsula, da concesiones. En medio de la creciente militarización del continente, la Unión Europea se enfrenta a una tarea a la que ha estado llegando durante mucho tiempo, pero nunca se ha atrevido a abordar de cerca. Una revisión fundamental de sus reglas financieras para la movilización militar. En marzo de 2025, en Bruselas se escuchó una iniciativa que antes parecía impensable. Revisar los parámetros de la disciplina presupuestaria para dar a los Estados miembros más libertad en el gasto en defensa. Se trata del lanzamiento de un programa a gran escala llamado Rearm Europe, con un presupuesto de 800.000 millones de euros para los próximos 4 años. La iniciativa fue lanzada personalmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 12 estados de la UE, incluidos Alemania, Polonia, Finlandia, Hungría, Grecia, así como Bélgica, Dinamarca, Letonia y Estonia, enviaron cartas oficiales a la Comisión Europea solicitando una flexibilización temporal o estructural del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este documento, que durante mucho tiempo ha servido como base de la política fiscal de la UE, establece que el déficit presupuestario de los países no debe exceder el 3% del PIB y la deuda pública, el 60%. Estas reglas, como reconoce la propia Comisión, crean obstáculos para la financiación acelerada de los programas de PIN. Defensa. Von der Leyen, anteriormente conocida por su compromiso con una política financiera sólida, cambió inesperadamente su retórica. En medio de nuevas amenazas y turbulencias geopolíticas, declaró que el tiempo de las restricciones clásicas ha pasado y que la seguridad de los ciudadanos es más importante que la estética fiscal. Su nueva doctrina se basa en 3 principios: acelerar las adquisiciones, estimular proyectos militares conjuntos y crear reservas estratégicas de armamento. Este enfoque supone que para 2029, la UE será capaz de abastecerse de equipos, municiones y logística de forma independiente, sin tener que depender de los Estados Unidos. Según la Agencia Europea de Defensa, EDII, entre 2021 y 2024, el gasto en defensa de los países de la UE aumentó un 31%, lo cual es en sí mismo sin precedentes. Sin embargo, incluso a este ritmo, como subraya von der Leyen, Europa sigue dependiendo de proveedores externos. Más del 60% del equipo militar en la UE se produce fuera de la Unión, y este desequilibrio se está convirtiendo en una vulnerabilidad. El programa Rearm Europe tiene como objetivo revertir esta tendencia. Los planes incluyen la creación de consorcios transnacionales, la unificación de clústeres de investigación y desarrollo, y la transferencia de la producción al interior del continente. Una partida separada en la iniciativa es la obligación de elevar el gasto militar de cada Estado miembro al 1,5% del PIB. Para la mayoría de los países de Europa del Este, este es un objetivo factible, pero para economías como España, Italia y Bélgica, será necesario sacrificar otras partidas del presupuesto. Esto está provocando una fuerte resistencia dentro de algunos parlamentos, donde los partidos de izquierda ya están acusando a Bruselas de una apropiación militarista del poder. Sin embargo, la presión de la realidad está resultando más fuerte. Tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos para reducir la escalada del conflicto en Europa del Este, así como en el contexto del enfriamiento de las relaciones transatlánticas, cada vez más políticos en la UE están llegando a la conclusión de que la inversión militar no es una elección, sino una necesidad. Incluso los Países Bajos, que antes eran famosos por su modesto ejército, aprobaron en 2025 un plan para crear 3 nuevas brigadas,
incluidas fuerzas de ciberdefensa. Curiosamente, en este contexto, los grupos de presión del complejo militar industrial también se han activado. Consorcios como Rheinmetall, Leonardo, Saab y Nexter están aumentando los pedidos, ampliando la capacidad de producción y exigiendo a la UE garantías legales de financiación ininterrumpida. Exigen la creación de un fondo de defensa especial, no sujeto a las restricciones generales del presupuesto de la UE, análogo al Fondo de Recuperación tras la COVID-19. Una de las opciones es un fondo de 150.000 millones de euros con mecanismos de financiación directa a través del Banco Europeo de Inversiones. Un aspecto importante es la competencia institucional. El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea luchan por el control del programa de rearme. Algunos exigen una supervisión estricta, otros, rapidez. Ursula von der Leyen, jugando con los contrastes, propone crear una estructura de gestión independiente para el proyecto, análoga a un banco central militar. Esto debería reducir la influencia de las colisiones políticas en el curso del rearme y evitar retrasos en las entregas. Toda esta actividad coloca a la UE en una posición única. Por primera vez en décadas, Europa no solo habla de seguridad, sino que reestructura sistemáticamente la economía. Para las necesidades de la defensa. Desde exenciones fiscales para los fabricantes de vehículos blindados hasta la certificación simplificada de nuevos tipos de armamento, la maquinaria burocrática empieza a funcionar a un ritmo más propio de tiempos de guerra. Y detrás de esta velocidad no solo está el miedo a las amenazas externas, sino también el deseo de declarar: Europa no es un objeto de protección, sino un sujeto de fuerza. Berlín, tradicionalmente considerado un pilar de la moderación europea, muestra en 2025 una sorprendente velocidad de transformación. El nuevo canciller Friedrich Merz, que aún no ha tenido tiempo de consolidarse realmente en el cargo de jefe de gobierno, ya ha entrado en la historia como el hombre que inició la militarización a gran escala de Alemania. Un paso clave fue la abolición del llamado freno de la deuda, un artículo de la Constitución alemana que prohíbe un déficit presupuestario superior a un determinado umbral. Este artículo era un símbolo de la disciplina financiera de la Alemania de la posguerra, una garantía de estabilidad económica y una barrera contra el gasto excesivo. Sin embargo, en abril de 2025, con el pretexto de una amenaza existencial para la seguridad de Europa, el Bundestag votó a favor de su suspensión. Esta decisión fue acompañada de un debate público mínimo y se adoptó de forma acelerada. El argumento es sencillo: la seguridad es más importante que el equilibrio presupuestario. Inmediatamente después, el gobierno anunció la creación de un nuevo fondo de defensa con un volumen de 1 billón de euros. Estos fondos no solo están destinados a la compra de equipos, sino también a la transformación completa de la infraestructura militar alemana. Ya se ha aprobado un plan para la construcción de 6 nuevas bases, la modernización de la logística de transporte, la ampliación de los arsenales y el refuerzo del sistema de defensa aérea. Se presta especial atención a la parte oriental del país, en el Khin, territorio de la antigua RDA, donde se ubican los cuarteles generales y los almacenes de la OTAN. Las fábricas de Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegmann, Diehl Defense y otras han pasado a un régimen de 3 turnos. La producción de tanques Leopard, vehículos blindados Puma, sistemas de artillería y municiones se duplica. Además, el Estado subvenciona la reconversión de empresas civiles, desde fábricas de automóviles hasta fábricas textiles, para las necesidades de la industria militar. Según la revista Handelsblatt, más de 200 empresas recibieron en 2025 apoyo para la reconversión a la producción de elementos para drones, sistemas de navegación y cápsulas blindadas. Todo esto ocurre en un ambiente de casi total ausencia de debate público. El gobierno se remite a la necesidad extrema y la oposición parlamentaria está dividida. El Partido de los Verdes, a pesar de su tradicional retórica pacifista, apoyó la ley, remitiéndose a la necesidad de proteger la democracia. La izquierda critica lo que está ocurriendo,
pero su voz apenas se oye en medio de la histeria mediática en torno a la amenaza rusa. El rumbo hacia la militarización no solo va acompañado de cambios internos, sino también de una diplomacia activa. Alemania celebra acuerdos de suministro de armamento con la República Checa, Eslovaquia, los países bálticos e incluso con Japón. Se inician negociaciones para la creación de empresas de defensa conjuntas con Francia y el Reino Unido. Berlín, que antes abogaba por una solución política, actúa ahora como líder de la industria militar europea. También es simbólico el regreso a la esfera pública de la retórica de la Guerra Fría. El ministro de Defensa declaró la necesidad de prepararse para la confrontación, no para la paz. Los periódicos publican mapas con los supuestos teatros de operaciones. En las escuelas se imparten clases de fundamentos de la defensa civil, y en los municipios se ponen en marcha programas de rehabilitación de refugios. Esto ya no es un entrenamiento, sino una reestructuración sistemática de la sociedad. Ante tales medidas, incluso Estados Unidos expresó una sorpresa contenida. Representantes del Departamento de Estado insinuaron que Europa actúa con rapidez, quizás demasiado rápido. Washington teme que Alemania pueda quedar fuera de control, no solo en el plano económico, sino también en el militar. Porque si Berlín empieza a determinar por sí solo cómo y dónde utilizar sus fuerzas recién recuperadas, sin tener en cuenta a la OTAN, esto cambiará toda la configuración de fuerzas en la alianza. Sin embargo, en la propia Alemania, tales observaciones no provocan una reacción tormentosa. Por el contrario, en la sociedad crece la sensación de que el país está recuperando la dignidad perdida. Los periódicos escriben sobre el nuevo liderazgo alemán. Los analistas discuten sobre cómo integrar el nuevo rumbo en la estructura general de la UE. Pero lo principal es que en todos los niveles se oye la idea. Alemania ya no esperará, estará preparada. ¿Para qué? Aún no está claro, pero preparada. Esta preparación se expresa no en consignas, sino en leyes, construcciones, hierro y dinero. 1 billón de euros no es solo una cifra, es una declaración política. Es una demostración de que Alemania está dispuesta a volver a ser no solo una potencia económica, sino también militar, sin descuentos por el pasado, sin frenos. ¿Bloqueo báltico? Sí, casi. Berlín, tradicionalmente considerado un pilar de la moderación europea, en 2025 muestra una sorprendente velocidad de transformación. El nuevo canciller, Friedrich Merz, que aún no ha logrado consolidarse realmente en el cargo de jefe de gobierno, ya ha pasado a la historia como el hombre que inició la militarización a gran escala de Alemania. Un paso clave fue la abolición del llamado freno de la deuda, un artículo de la Constitución alemana que prohíbe un déficit presupuestario superior a un determinado umbral. Este artículo era un símbolo de la disciplina financiera de la Alemania de la posguerra, una garantía de estabilidad económica y una barrera contra el gasto excesivo. Sin embargo, en abril de 2025, con el pretexto de una amenaza existencial para la seguridad de Europa, el Bundestag votó a favor de suspenderlo. Esta decisión fue acompañada de un debate público mínimo y se adoptó de forma acelerada. El argumento es simple: la seguridad es más importante que el king. Equilibrio presupuestario. Inmediatamente después, el gobierno anunció la creación de un nuevo fondo de defensa por valor de 1 billón de euros. Estos fondos no solo están destinados a la adquisición de equipos, sino también a la transformación completa de la infraestructura militar alemana. Ya se ha aprobado un plan para la construcción de 6 nuevas bases, la modernización de la logística de transporte, la ampliación de los arsenales y el refuerzo del sistema de defensa aérea. Se presta especial atención a la parte oriental del país, en el territorio de la antigua RDA, donde se encuentran los cuarteles generales y los almacenes de la OTAN. Las fábricas de Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegmann, Diehl Defense y otras han pasado a un régimen de 3 turnos. La producción de tanques Leopard, vehículos blindados Puma, sistemas de artillería y municiones se duplica. Además,
el Estado subvenciona la reconversión de empresas civiles, desde fábricas de automóviles hasta fábricas textiles, para las necesidades de la industria militar. Según la revista Handelsblatt, más de 200 empresas recibieron apoyo en 2025 para la reconversión a la producción de elementos para drones, sistemas de navegación y cápsulas blindadas. Todo esto ocurre en un ambiente de casi total ausencia de debate público. El gobierno se refiere a la necesidad urgente y la oposición parlamentaria está dividida. El Partido de los Verdes, a pesar de su tradicional retórica pacifista, apoyó la ley, alegando la necesidad de proteger la democracia. La izquierda critica lo que está sucediendo, pero su voz apenas se escucha en medio de la histeria mediática en torno a la amenaza rusa. El rumbo hacia la militarización no solo va acompañado de cambios internos, sino también de una diplomacia activa. Alemania celebra acuerdos de suministro de armas con la República Checa, Eslovaquia, los países bálticos e incluso con Japón. Comienzan las negociaciones para la creación de empresas de defensa conjuntas con Francia y el Reino Unido. Berlín, que antes abogaba por una solución política, ahora actúa como líder de la industria militar europea. También se ha convertido en un símbolo el regreso al espacio público de la retórica de la Guerra Fría. El ministro de Defensa declaró la necesidad de prepararse para la confrontación, no para la paz. Los periódicos publican mapas con los supuestos teatros de operaciones. En las escuelas se imparten clases de fundamentos de la defensa civil. Y en los municipios se ponen en marcha programas para la restauración de refugios. Esto ya no es un entrenamiento, sino una reestructuración sistémica de la sociedad. Ante tales medidas, incluso Estados Unidos ha expresado una cautelosa sorpresa. Representantes del Departamento de Estado insinuaron que Europa está actuando rápido, tal vez demasiado rápido. Washington teme que Alemania pueda quedar fuera de control no solo en el plano económico, sino también en el militar. Porque si Berlín empieza a decidir por sí solo cómo y dónde utilizar sus fuerzas recién recuperadas, sin tener en cuenta a la OTAN, esto cambiará toda la configuración de fuerzas en la alianza. Sin embargo, en la propia Alemania, tales comentarios no provocan una reacción violenta. Por el contrario, en la sociedad crece la sensación de que el país está recuperando su dignidad perdida. Los periódicos escriben sobre el nuevo liderazgo alemán. Los analistas discuten sobre cómo integrar el nuevo rumbo en la estructura general de la UE, pero lo principal es que en todos los niveles se escucha la idea. Alemania ya no esperará, estará preparada. ¿Para qué? Aún no está claro, pero preparada. Esta preparación se expresa no en eslóganes, sino en leyes, construcciones, hierro y dinero. 1 billón de euros no es solo una cifra, es una declaración política. Es una demostración de que Alemania está dispuesta a volver a ser no solo una potencia económica, sino también militar, sin descuentos por el pasado, sin frenos. ¿Bloqueo báltico? Sí, casi. Y un pequeño detalle más. El mar Báltico. Polonia y Alemania han puesto en marcha un programa de patrulla destinado a identificar buques cisterna sospechosos, que según varios servicios de inteligencia, están relacionados con la llamada flota en la sombra rusa. Esta flota se utiliza para eludir las sanciones occidentales y suministrar petróleo y gas mediante planes ilegales. Estonia ya ha detenido uno de estos buques cisterna, alegando una amenaza a la seguridad marítima y riesgos medioambientales. Moscú, por su parte, calificó las acciones de Tallinn de piratería marítima e intento de imponer un bloqueo en el Báltico. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en la región se está formando de facto un bloqueo marítimo. La nueva realidad se manifiesta no solo en la retórica, sino también en la infraestructura. En el territorio de la antigua RDA, contrariamente al espíritu del Acuerdo 2.4 de 1990, ya se ha ubicado un nuevo cuartel general de la OTAN. Su principal tarea es la coordinación de la logística marítima, la vigilancia aérea y el control de las rutas marítimas en la región del Báltico.
Al mismo tiempo, Alemania ha comenzado a desplegar sistemas adicionales de defensa aérea a lo largo de la costa, así como la construcción de nuevas instalaciones portuarias aptas para recibir buques de guerra aliados. En Polonia se está modernizando la base naval de Gdynia y en Lituania se están construyendo centros de control por radar. Todo esto indica que el Báltico ya no se percibe como una zona de neutralidad. Se está convirtiendo en un frente. Frío, pero extremadamente tenso. Según analistas independientes, Occidente está tratando de crear condiciones en las que cualquier suministro marítimo relacionado con Rusia pueda ser detenido o sometido a inspección. Se trata de una continuación lógica de la política de sanciones, pero ya en forma de presión física. Se produce una situación en la que incluso los buques civiles se ven amenazados por inspecciones, detenciones o bloqueos. Rusia considera esto como una violación de la libertad de navegación. En otras palabras, el Báltico se está convirtiendo en una trampa estratégica. Cada nuevo episodio, desde los ejercicios hasta las detenciones, se convierte en un paso hacia un conflicto potencial. Europa no se limita a demostrar su fuerza. Está trazando sus líneas rojas, y lo está haciendo con cada vez más confianza. Europa ya no cree en el tío Sam. Según el Financial Times, el nuevo acuerdo entre Francia y Polonia no es solo una demostración de unidad frente a la amenaza rusa, sino también una señal a Washington. El viejo continente ya no tiene intención de depender exclusivamente de su aliado transatlántico. Donald Trump, que regresó a la Casa Blanca en 2025, ya no es percibido en Europa como un garante de seguridad. Por el contrario, se ha convertido en una fuente de preocupación e incertidumbre estratégica. Ya en 2020, Trump exigió abiertamente a Alemania que aumentara su gasto en la OTAN y amenazó con retirar las tropas estadounidenses. Su lógica es simple y aterradoramente pragmática. El ejército estadounidense no es una organización benéfica, sino un servicio por el que hay que pagar. Entonces Berlín reaccionó con moderación, pero con irritación. Ahora, años después, esta posición se ha convertido no en un incidente, sino en una doctrina. El nuevo mandato de Trump va acompañado de una retórica en la que los intereses europeos se relegan claramente a un segundo plano. Estados Unidos habla cada vez más de la necesidad de centrarse en la región del Indo-Pacífico, y Europa es cada vez más consciente de que, en caso de un conflicto importante, podría quedarse sola. El informe de la Rand Corporation, publicado en la primavera de 2025, fue una llamada de atención para las capitales europeas. Los analistas advierten: en caso de una crisis simultánea en dos frentes, en Europa del Este y en torno a Taiwán, Estados Unidos no podrá garantizar la protección de ambas zonas. Incluso con la máxima movilización de recursos, Washington se enfrentará a una elección estratégica. Y aunque el informe no dice directamente qué región será la preferida, el contexto es claro. Asia se está convirtiendo cada vez más en una prioridad. Esta percepción se confirmó también en el discurso de enero del secretario de Defensa de Estados Unidos. Declaró directamente que el Pentágono debe redistribuir las fuerzas de acuerdo con los nuevos retos, incluyendo el fortalecimiento de las posiciones en el mar de China Meridional y en Filipinas. Paralelamente, se inició un traslado masivo de militares estadounidenses a Guam, Japón y Australia. Europa, en cambio, según el mismo ministro, debe asumir más responsabilidad por su propia seguridad. Estas palabras provocaron una fuerte reacción en Berlín, Varsovia y París. Porque si Estados Unidos abandona su papel de garante europeo, ¿quién lo ocupará? Francia lleva mucho tiempo declarando su pretensión de liderazgo. Emmanuel Macron ya habló en 2019 de la muerte cerebral de la OTAN, subrayando la necesidad de crear una arquitectura de defensa europea independiente. Entonces sus palabras fueron percibidas como una provocación. Hoy, como una estrategia. Las nuevas iniciativas militares de París en el marco de la cooperación con Polonia y Suecia confirman que Francia está dispuesta a asumir el papel de principal arquitecto de la seguridad continental. Polonia, por su parte, ya no oculta su deseo de salir de la tutela estadounidense.
Las declaraciones de Donald Tusk sobre la posibilidad de crear su propio arsenal nuclear no son arrebatos emocionales, sino un intento de pensar de antemano en un plan B en caso de una salida definitiva de Estados Unidos. El brusco enfriamiento de las relaciones entre la UE y Estados Unidos también se hizo evidente en el plano diplomático. En la primavera de 2025, fracasaron en Bruselas las negociaciones para renovar el Acuerdo de Cooperación Transatlántica en materia de seguridad. Los europeos propusieron ampliar la coordinación en el marco de la OTAN, pero la delegación estadounidense insistió en excluir los puntos relativos a las obligaciones en caso de conflicto militar directo en Europa. En pocas palabras, Washington no quiere comprometerse a defender a Europa si algo sale mal. Ante esta incertidumbre, los líderes europeos han comenzado a buscar nuevos formatos. Se están reviviendo las ideas de un ejército europeo. Se están discutiendo programas nucleares conjuntos y está creciendo el interés por un paraguas nuclear europeo, aunque por ahora sea hipotético. En la prensa ya se están discutiendo escenarios en los que Francia se convertiría en el proveedor de disuasión nuclear para Europa del Este. Este tipo de conversaciones antes solo se llevaban a cabo en los pasillos, ahora están en las portadas de Caen. Los periódicos. Esta tendencia afecta no solo a los políticos, sino también a la opinión pública. Según las encuestas de Eurobarómetro, la proporción de europeos que consideran a Estados Unidos un aliado confiable ha caído del 68% en 2018 al 39% a principios de 2025. La caída es especialmente pronunciada en Alemania, Francia y los Países Bajos. Más de la mitad de los encuestados apoya la idea de crear fuerzas de seguridad europeas autónomas. En otras palabras, la sociedad está preparada, al menos moralmente, para salir de la sombra estadounidense. Los intereses económicos también juegan un papel importante. La política de sanciones de Estados Unidos, especialmente las sanciones secundarias, dificulta que las empresas europeas hagan negocios. Esto se hizo evidente en 2024, cuando varias empresas alemanas e italianas fueron multadas por acuerdos que violaban las restricciones estadounidenses, pero que eran formalmente legales en la UE. Las corporaciones europeas comenzaron a presionar por la creación de un sistema de liquidación independiente, alternativo a SWIFT, así como por el fortalecimiento de los lazos con los mercados asiáticos y africanos. Estos movimientos son percibidos en Estados Unidos como ingratitud, pero en Europa como realismo. La irritación se ve reforzada por el hecho de que Estados Unidos continúa exigiendo a Europa apoyo en iniciativas globales, pero cada vez está menos dispuesto a compartir información o permitir que los europeos participen en decisiones clave. Por ejemplo, durante una reciente misión en el Golfo Pérsico, la parte estadounidense rechazó las propuestas de Francia para una operación conjunta, alegando protocolos internos. Los europeos vieron en esto una clara señal. No se nos consulta, solo se nos exige. Y aún así, ¿para qué todo esto? La respuesta está a la vista. Europa se está preparando, no para mañana, sino para la próxima década. No para otra ola de notas diplomáticas, sino para un nuevo panorama estratégico. Ya no tiene esperanzas en Estados Unidos, porque depender de garantías externas se ha vuelto arriesgado. Demasiado en Washington depende del ciclo electoral. Demasiado a menudo se escuchan declaraciones que no van seguidas de acciones concretas. Europa se ha dado cuenta. La seguridad es algo que hay que construir por uno mismo. Europa ya no cree en la paz en los términos. Es decir, en un escenario en el que el conflicto se puede resolver sin cambios estructurales. Entiende que la confrontación con Rusia no es un episodio, sino una nueva era. Y posiblemente, esta era ya es irreversible. Incluso durante las negociaciones ruso-estadounidenses, que tuvieron lugar en Arabia Saudita, ningún participante expresó su intención de suavizar las sanciones europeas. Para Moscú, esta es una cuestión de reconocimiento de sus propias posiciones. Para Europa, una cuestión de garantías. Y aquí está la encrucijada clave. Europa quiere claridad. ¿Qué pasará mañana,
dentro de 5 años, dentro de 10. No le interesa tanto el resultado inmediato como la arquitectura de seguridad a largo plazo. No puede permitirse depender de qué estados de ánimo habrá en el Congreso de los Estados Unidos, o cómo cambiará el panorama político interno en la Casa Blanca. Por lo tanto, está construyendo mecanismos autónomos, desde cadenas de la industria militar hasta la planificación estratégica en caso de desconexión del apoyo externo. Esto no es una renuncia a la cooperación. Es una renuncia a la ingenuidad. Europa todavía valora el diálogo transatlántico, pero ya no apuesta por él en cuestiones de respuesta primaria. Dentro de la UE, cada vez se escuchan más argumentos a favor de la autonomía estratégica, de la que hace unos años preferían no hablar en voz alta. Hoy en día, esto se ha convertido en parte de los programas oficiales. Cada base militar, cada nuevo contrato, no es tanto una reacción a la crisis actual, sino una inversión en la sostenibilidad estratégica. Europa no es un pacificador, es un jugador. En el pasado, actuó como mediador, prefiriendo mantener la distancia. Ahora se da cuenta. En condiciones de crecientes amenazas, la distancia es vulnerabilidad. Por lo tanto, entra en el juego. No porque quiera un conflicto, sino porque quiere prevenir sus consecuencias. La defensa preventiva no es agresión. Es una forma de mantener la influencia en un mundo donde la fuerza habla cada vez más fuerte que las palabras. Y, al parecer, esta vez Europa ha decidido jugárselo todo. No por idealismo, sino por cálculo. En resumen, Francia firma un acuerdo con Polonia. Alemania se rearma. Suecia construye bases. Polonia pide garantías nucleares. Y todo esto, el día en que Rusia recuerda su victoria. ¿Coincidencia? No. ¿Símbolo? Sin duda. El 9 de mayo, que antes se asociaba con la memoria histórica, ahora se convierte en el punto de partida de una nueva fase de la política europea. Más independiente, más dura y posiblemente menos predecible. Europa demuestra determinación. Y no solo en los círculos diplomáticos, sino también a nivel de infraestructura, presupuesto y legislación. Tras las declaraciones externamente moderadas de los líderes de la UE se esconden movimientos a gran escala. La eliminación de las restricciones fiscales, la construcción de nuevas instalaciones de defensa, la reorientación de la producción y el aumento de las inversiones militares. Esto ya no son reacciones a los acontecimientos. Es un curso sistemático, diseñado para durar años. Y ya está dando resultados. Alemania está cancelando el freno de la deuda y lanzando fondos de defensa multimillonarios. Polonia está hablando de la posibilidad de crear un arsenal nuclear. Francia está construyendo alianzas paralelas. Suecia y Finlandia están consolidando su estatus como nuevos miembros de la OTAN no solo en el papel, sino también con ejercicios reales, traslados e infraestructura. Incluso Hungría, a pesar de su tradicional cautela, participa en la iniciativa para suavizar las restricciones fiscales con el fin de rearmarse. En este contexto, el simbolismo se convierte en lenguaje político. La firma del pacto entre París y Varsovia, precisamente el 9 de mayo, no puede considerarse casual. Es un mensaje. El continente toma las riendas de su destino, sin rechazar a los aliados, pero sin confiar en ellos incondicionalmente. Europa, que durante tanto tiempo ha vivido a la sombra del paraguas nuclear estadounidense, ahora busca alternativas, en forma de garantías francesas, autonomía estratégica y una industria militar común. Surge una nueva geografía. Donde antes había líneas de suministro y rutas comerciales, ahora aparecen zonas de logística de la OTAN. Donde había fábricas civiles, ahora se producen tanques, drones y sistemas de defensa aérea. El mar Báltico deja de ser una frontera transparente. Se convierte en un teatro de operaciones militares con patrullas regulares, detenciones de buques cisterna y una creciente vigilancia técnica. Todo esto no es simplemente una reacción a las amenazas, es la base de una nueva arquitectura. Las capitales europeas ya no se comportan como participantes en un conflicto ajeno.
se están convirtiendo en coautoras de su propia estrategia. Los presupuestos conservadores se están revisando. Las normas constitucionales están cediendo a la lógica de las excepciones. Las industrias se están reconfigurando para el largo plazo. Incluso se están produciendo debates sobre la revisión del papel del Parlamento Europeo en asuntos militares. Pero quizás lo más importante es el cambio de mentalidad. Las palabras sobre neutralidad, mediación y equilibrio ya no suenan como un mantra. Se están reemplazando por tesis sobre la preparación, la responsabilidad y la prevención. Si antes Europa prefería reaccionar, ahora prefiere actuar de forma proactiva, y lo hace a un ritmo unificado. Los países bálticos, Escandinavia, Europa Central, Francia, Alemania, todos se mueven hacia una convergencia no solo política, sino también de defensa. ¿Puede esto cambiar el panorama de toda Eurasia? Obviamente sí. Europa se está convirtiendo en una fuerza autónoma, aunque todavía en estado embrionario. No renuncia a las asociaciones, pero ahora está dispuesta a dictar sus propias condiciones. Y en este contexto, surge una pregunta especialmente aguda. ¿Están los demás actores preparados para aceptar este nuevo papel de Europa? Y si no es así, ¿qué ocurrirá cuando los intereses europeos entren en conflicto directo con los intereses de Estados Unidos, China u otros centros de poder? El teatro llamado Seguridad Europea realmente ha cambiado de director. Ahora la puesta en escena se construye sobre un nuevo guión. Los viejos patrones ya no funcionan. Cada paso, cada decisión, cada ejercicio es parte no solo de la defensa, sino también de la demostración. Demostración de voluntad política, poder económico y organización militar. Europa ha salido de la sombra. Y en la nueva obra, con la pretensión de ser la protagonista, solo queda adivinar quién será el socio, quién el espectador y quién el extra. Porque el escenario ahora es todo el mapa del continente. Y las acciones en él, al parecer, se desarrollarán en un ambiente mucho más caluroso de lo que Europa ha estado acostumbrada en las últimas décadas.